Finanzas a tu alcance. Conoce oportunidades de inversión alrededor del mundo en un contexto desafiante para los mercados de la mano de Quick Trade, la plataforma de inversiones del grupo SBS. Estimado Nacho Murúa, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo va? Bueno, bien, Nacho, bien. La verdad que con mercados que han dejado totalmente atrás el tema aranceles, pero con una mirada también puesta en las tasas, ¿viste? Las tasas han subido mucho en los últimos días. Algunos dicen, che, esto puede ser un tema preocupante para adelante. Sí, justo ayer estábamos viendo, se movió fuerte la tasa a 10 años, está de vuelta por arriba de 4,5, mejor dicho, hoy a la mañana. Va un poco de la mano, si bien, como decís, ya se venía moviendo las tasas, habían presentado un empinamiento. Se dio un movimiento bastante extraño e inusual en la curva de tasas americanas, que es que subieron el tramo corto y el tramo largo, tramo medio, llamemos medio de 1 a 7 años, ponele. Ahí comprimió. Eso es un movimiento de tasas bastante inusual según los libros, que ¿no? Está bueno que se haya dado como para ver cómo funcionan las cosas. De hecho, justo la semana pasada estábamos intentando identificar más o menos qué podía decir cada tramo. Por supuesto, no es ley ni mucho menos, pero bueno, la suba del tramo corto sí es un poquito más fácil de identificar y te habla de que el mercado espera cada vez menos recortes por parte de la Reserva Federal, muy probablemente por temores a que todo el tema arancelario genere inflación, con lo cual eso tiene bastante sentido y puede ser lo más fácil de explicar. Ahora, la suba del tramo largo puede tener que ver con un montón de cosas que seguramente no llegue a mencionar porque no se me terminan de ocurrir, pero alguno que otro tiene que ver seguramente con un temor a que la inflación de largo plazo y estructural americana sea más alta que lo esperado y más alta de lo que viene siendo, y por sobre todo también un aumento de lo que es la prima de riesgo y la prima por tiempo. ¿Por qué? Porque el déficit americano está cada vez más alto, no tiene perspectivas de bajar. De hecho, Trump anunció hace poco un recorte de impuestos bastante importante y no se sabe muy bien de dónde va a salir la plata, con lo cual eso también te genera presión al alza sobre las tasas. Y después la compresión del tramo corto también sí tuvo que ver bastante con lo que fue este comienzo de año turbulento para los mercados, con los inversionistas buscando un poquito de refugio de valor. Pero como bien decís, creo que el mercado de tasas americano no está en boca de todos porque es un mercado mucho menos atractivo, pero sí que para los que miramos el mercado un poquito más en profundidad, está siendo el gran protagonista de este año. Nacho, contame un poquito qué estás viendo en el mercado, qué papeles te están gustando. Yo veo Mercado Libre, por ejemplo, batiendo récord todos los días, ¿no? Es una de las perlas del año. Tesla ha recuperado un montón en lo que va de estos meses. O sea, hay papeles que han subido. Coinbase, ¿no? La plataforma cripto que ahora sufrió un hackeo, también voló en las últimas semanas. O sea, hay empresas que son cohetes realmente y han dejado atrás fuertemente lo que fue el cimbronazo de los aranceles. Sí, exactamente. Como siempre destacamos, creo también en esta sección, pese a que no venimos siendo los más optimistas, siempre destacamos que oportunidades en el mercado siempre aparecen. Y creo que algunas de las que dijiste también las hemos mencionado. Seguramente no mencionamos Coinbase porque por lo menos no es algo de lo que yo suelo hablar, pero sí que hablamos muy bien en su momento de Mercado Libre. Hemos mencionado que Tesla ha llegado a estar muy barata. Ahora, estas últimas jornadas un poco le perdí el rastro, mucho no la miré. Te digo que me estuve más concentrando en mercado de tasas que otra cosa, pero sé que tuvo una muy buena performance en los últimos meses. Y lo que de a poquito quizás pueda volver a tener un poquito de sentido es todo lo que sea el sector energético, que estuvo bastante lastimado por un doble motivo, digamos. Por un lado, los aranceles que sin duda le pegaron a todo, y por otro lado, todo lo que fue el, el desescalamiento, por así decirlo, de lo que era el conflicto entre Ucrania y Rusia, un poco lo que eran las paces en todos los conflictos bélicos que estaba viendo, hizo que el crudo caiga por momentos por abajo de $60, y eso lastimó fuertemente a las energéticas. Bueno, ayer, lamentablemente, empezaban a aparecer, no sé si rumores o noticias, porque hoy por hoy se me hace bastante difícil discernir entre ambos, de que habría rumores de ataque contra Irán nuevamente, hasta en Medio Oriente. Estaba volviendo a aparecer el conflicto, subió fuerte el petróleo, creo que ayer estaba subiendo de vuelta arriba de 65,
lo cual para las energéticas es una noticia positiva. Y esto también fue un poco lo que desencadenó la suba de las tasas americanas de la mañana de hoy. Con lo cual, si vos me preguntás a mí qué es lo que estamos viendo en el mercado, con un crudo tan barato como estaba, creíamos que las petroleras sin duda tenían valor y tenían potencial. Hoy ya con este crudo siguen teniendo valor y potencial, como siempre destacamos, mientras que se mantenga arriba de 60 el sector energético nos gusta bastante. Dentro de lo que es tecnología, nos sigue gustando Google como compañía de inteligencia artificial. No estamos mirando mucho más para el costado. Tengo clientes que me consultan y han llevado Meta, porque cuando uno la mira está barata. La verdad que no me adentré demasiado en el negocio. Siempre fue un negocio que para mi gusto fue bastante difícil de evaluar, y no la estamos recomendando a viva voz, pero sí que cuando uno la compara con el resto también parecería estar más barata. Y después otras compañías que, como siempre venimos recomendando, las más tranquilas del mercado, podemos empezar a sumar esta semana o este último mes, creo que ya lo nombramos, Philip Morris como una compañía de consumo básico, que es la principal tabacalera del mundo, que tiene otros productos además del tabaco más tradicional, que está creciendo bastante en Europa y en Estados Unidos, y son compañías que nos dejan bastante tranquilos. Y por último también, lo que empezamos a recomendar ya este último mes, algo que vos venís mencionando hace bastante y que también nos empezó a gustar, es Brasil, pensando en estos precios de 2025 y en esperar un 2026 con año electoral por delante, empieza a generar noticias que traccionen positivamente los precios del mercado brasileño. Con lo cual, creemos que Brasil a estos precios, tanto el EWZ en general, como compañías como Nubank, Banco Bradesco, alguna minera como puede ser Vale, alguna más de consumo cíclico como quizás puede ser, no me acuerdo el nombre, pero había una de consumo nacional muy conocida que me gustaba bastante, pero lo que vemos es que Brasil en este momento podría ser un comparable, por así decirlo, como Argentina 2023, en el sentido de que tenemos un año electoral el año que viene y debería haber un cambio de gobierno por todo lo que estamos viendo en Brasil que genere un optimismo mayor en el mercado, y eso va a impulsar los precios del mercado brasileño, que está bastante bajo desde hace ya un tiempo. Sería un trade contra Lula, es decir, una apuesta pensando en que Lula deje el poder el año que viene. Exactamente, ahí, como decimos, como hoy prácticamente no se sabe nada de lo que va a pasar en Brasil, no hay noticias ni de candidato opositor, mucho menos encuestas, no tenés el termómetro de la gente de qué piensa. Hoy por hoy, el premio, si todo sale como lo quiere el mercado, no sé si va a ser bien o mal, pero sí como lo quiere el mercado, es mucho más atractivo entrar a estos precios porque no tenemos tantas noticias por delante, con lo cual a estos precios que estás un poquito más ciego, quizás podrías empezar a acumular un poco de Brasil sin pasarte de rosca, porque como acabamos de decir, las noticias escasean y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Pero sí lo que sabemos es que Brasil, a nuestros ojos por lo menos, está barato y presenta interesantes oportunidades para el mediano plazo. La sorpresa del año en materia de inversiones en Latinoamérica es Chile. Y ahí también se da este fenómeno de elecciones y también la posibilidad de que se vaya un gobierno izquierdista como el de Boric y venga otra cosa. Fíjate, por ejemplo, Banco de Chile, ¿no? Una de las principales unas compañías cotizantes, subió 38% en lo que va en el NICE. O sea, Latinoamérica está atravesando un fenómeno parecido, como decía vos, a que le pasó a Argentina. Como hay elecciones y los gobiernos, como, digamos, de izquierda están en retirada, entonces eso el mercado lo festeja. Chile es un caso, Brasil empieza a hacerlo, Colombia es un caso muy, muy claro. Sí, exactamente, como decís. Bueno, y también va de la mano con lo que venimos nosotros destacando del mercado americano, que no nos gusta porque está bastante caro cuando uno lo mira en conjunto como una gran foto, pero sí que en mercados emergentes empiezan a aparecer oportunidades, mismo por precio de las compañías, como también como lo que destacás vos, que es un cambio político en lo que parecería ser la mayor parte de la región. Sacando Uruguay, creo que justamente se dio el caso inverso, porque quizás que dieron el paso unos cuantos años antes que el resto del continente, pero parecería que América Latina está virando un poco en esa dirección. Y después, independientemente de lo que cada uno pueda pensar del sesgo político que tenga, el mercado parecería que va a festejarlo, con lo cual ahí pensando un poco como financistas, como inversionistas, y dejando un poco de lado lo que cada uno tenga para opinar en materia política, sin duda que el mercado va a festejar ese posible giro a la derecha que está dando América Latina, y empiezan a aparecer, como bien decís, oportunidades de inversión también en Chile, Argentina, Brasil, Colombia. Son países que nos gustan y, como siempre destacamos, sin pasarse de rosca,
porque por más que Argentina, Brasil o Chile estén más baratos que Estados Unidos, bajo ningún punto de vista deberían ser la mayor inversión que tengamos en nuestra cartera. Siempre intentemos tengamos en cuenta que son posiciones de altísimo riesgo, porque así como hoy estamos girando para un lado, dentro de 4 años o quizás dentro de 2 con legislativas, giramos para el otro lado, y eso nos puede dejar bastante lastimados. El potencial es alto, la caída para abajo también puede ser alta. Creemos hoy que tenemos las oportunidades y las posibilidades de nuestro lado, con lo cual vemos con buenos ojos hacer apuestas un poquito más grandes, pero de ninguna manera que represente más de un 30% de nuestra cartera de riesgo, lo que sean activos argentinos, porque vivimos en Argentina, y en su conjunto quizás ya llegando a un 40% todo lo que es la región, parecería mucho más que suficiente, así que siempre tengamos los pies en la tierra con eso. Lógico. Y dentro de ese balance que hay que tener en la cartera, vos también, Nacho, venías hablando de bonos argentinos, los bonos vienen bien, consolidados. Todavía no están en los niveles del año pasado, entonces muchos dicen que acá hay una oportunidad, porque después de la caída los bonos empezaron a recuperar, pero todavía tienen recorrido para adelante. Estamos hablando de bonos argentinos en dólares. Sí, sin duda, la curva soberana argentina creemos tiene mucho valor todavía. Hoy debemos estar en un riesgo país, si mal no recuerdo, de 670 puntos, abajo de 700, arriba de 650. Hay que ver cómo queda ahora con la suba de tasas americanas, que seguramente nos va a pegar. Hoy seguramente los bonos no tengan un buen día, claro, más por coyuntura global que por tema local, pero creemos que, por supuesto, volviendo al riesgo país mínimo que tuvo el gobierno de Milei, que fue ahí más o menos por 550 puntos, ya tenemos un potencial de suba de por lo menos 5% más en el precio de los bonos, y si miramos como objetivo de mediano plazo el mínimo de riesgo país que tuvo el gobierno de Macri, creo que ahí por 2017, creo que el objetivo sería algo así como 350 puntos de riesgo país, más o menos, que ya sería un parámetro que le permitiría a Argentina probablemente volver a emitir deuda en los mercados internacionales, de manera de acomodar un poco el cronograma de vencimientos que tenemos por delante. Igualmente también empiezan a aparecer análisis un poco más optimistas de que se podría pagar durante un tiempo con cómo vienen las cosas sin tener que salir a emitir deuda a estas tasas, porque lo principal que tenemos en contra hoy por hoy con todo lo que mencionamos de la tasa americana es que las tasas ya no son tan bajas como cuando tuvimos la última reestructuración de deuda con Guzmán, que estaba el mundo en cero, con lo cual no nos pedían grandes cupones. Hoy pensemos que Estados Unidos a 10 años paga 4,5, seguramente a nosotros nos pidan bastante más si queremos salir a emitir deuda, con lo cual empezaron a analizar que no sería tan necesario salir a emitir deuda a rolete en el corto plazo y podríamos especular o esperar a que el mercado de tasas se acomode de cierta manera en el corto plazo. Nacho, como siempre, un gran abrazo. La seguimos la semana que viene. Un abrazo, Pablo. Buena semana para todos. Luego. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.